El título de la palabra de Dios en este día es Prohibido rendirse. Vamos a leer Juan 12:49. Voy a hablar de la disciplina en nuestras vidas. Que Dios nos ayude porque es tan importante este tema dentro de la iglesia, porque a la iglesia se la compara con un ejército. El Nuevo Testamento nos habla muchas veces, hablando en forma alegórica, sobre esta comparación, de compararnos con guerreros y un ejército. Entonces, las comparaciones que podamos tener a lo largo del bosquejo, que vamos a tratar, de este estudio, es comparable justamente a visualizarlo en eso. ¿Cómo sería un ejército? Vos pensás, ¿no? En el desarrollo del tema, ¿cómo sería un ejército? Quizás yo pueda poner algún detalle sobre esto. Si funcionara de esa manera, indisciplinadamente. Pero vamos a tener que luchar contra esto. Por esas razones que yo le puse este título, Prohibido rendirse, porque es algo con lo que hay que luchar. Para muchos es un gigante, para muchos es un modismo, y como muchos modismos, el modismo de la indisciplina o la personalidad indisciplinada está como totalmente alterada de la realidad bíblica, ¿no? En la cultura en la que vivimos es una forma, no sé cómo decirlo, como de a veces de autohalagarse, ¿no? Uno es indisciplinado y es como que es canchero. Eso pasa con el indisciplinado. Igual. Se deleita de cómo es. Se deleita en eso y se ríe del efecto que deja sobre los demás. Ahora, especialmente del efecto que deja sobre Dios, debería ser el tema a preocuparse. Y por eso es que quiero hablar, porque estamos viviendo una época, toda la iglesia mundial está viviendo una época que la iglesia necesita más que nunca disciplina. Cuando menciono esta palabra, no estoy diciendo mención a la corrección con dureza, ¿no? A un reto, no estoy hablando de eso, aunque en algún momento va a tener una asociación en el bosquejo, pero si no, más bien estoy hablando de la autodisciplina, la intención en el corazón de hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos consecuentes con su palabra. ¿Cuántos quieren ser así? Todos, ¿no? ¿Para qué ser consecuentes con la palabra de Dios? Para asemejarnos a Jesús. ¿No es bonito eso? ¿No es hermoso? Yo quiero parecerme a mi Salvador. Quiero parecerme a Jesús. Vos también, ¿no es cierto? Queremos parecernos a Jesús. Ahí también hay dos ejemplos. Está Jesús y ¿quién es el otro? Satanás. No hay otro ejemplo a seguir, ¿eh? O quiero ser como Jesús o voy a terminar siendo como Satanás. Solamente dos aspectos que elegir. Entonces, es como la vida y la muerte, la perdición y la salvación. Querida iglesia, este tema es muy importante. Vamos a leer Juan 12:49. Jesús mismo se disciplinó a sí mismo. Cada acto que realizó y cada palabra que él habló estuvo bajo disciplina. Veámoslo. Versículo 49 dice, del capítulo 12, porque yo, ¿quién? Yo. Pongámonos en el lugar de Jesús un instante, ¿no? Ahora vamos a decir nosotros, porque yo. Vamos a ponernos en el lugar de Jesús. No he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Por qué ponernos en lugar de Él? Porque en este relato encontramos una total sumisión de Jesús al Padre. Al igual que Jesús, vos y yo tendremos que rendir cuenta de toda nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que ser disciplinados para que todo lo que hagamos y todo lo que decimos, ¿qué porcentaje? El 100%, todo lo que hacemos cada día de nuestra vida, sea dirigido, guiado y hecho por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Alguien quiere que esto sea así? ¡Gloria al Señor!
Es muy importante, hermanos, que nosotros para crecer, ¿cuántos quieren crecer? Para crecer tenemos que ser disciplinados. ¿Qué diferencia hay entre un hotel y un basurero? Muchas, ¿no? Lo que ves en un basurero no lo vas a ver en un hotel, ¿no es cierto? Vas a entrar a un hotel y vas a encontrar ¿qué cosa? Orden. Desde la sala cuando entras, hasta todo lo que usas en el hotel va a estar todo ordenadamente. ¿Por qué el hotel es así? ¿Por qué se aplica eso en un hotel? En una escuela, en varias instituciones. Lo que debe incluir a la iglesia. Porque el hotel está brindando ¿qué cosa? Un servicio. El basurero no. El basurero uno puede ver que está todo amontonado. Puede haber cosas que han sido de mucho valor, pero están tiradas ya en desuso, como aquellas que nunca tuvieron valor. Están juntas, están desordenadas. Como ese hueco que queda en la historia en el capítulo 1 de Génesis, entre el versículo 1 y el 2. Cuando uno puede definir a través de la teología cómo Dios es ordenado. El Señor es ordenado. ¿Y qué nos brinda a nosotros Él? Provisión de todas las formas. Él nos da salvación. Lo hizo ordenadamente. A lo largo de toda la historia, todas las profecías, todas las promesas se cumplieron ordenadamente. ¿Cómo actuó Él? Ordenadamente. ¿Cómo actuó Jesús con su estilo de vida? Orando por las mañanas, orando por las noches, apartándose de las masas para ir a buscar la presencia de Dios, teniendo una vida austera. ¿Cómo fue Jesús? Disciplinado. Cuando uno sirve no lleva cargas. El servidor no está para llevar cargas a otro. El servidor está para aliviar las cargas del otro. ¿Amén? Nosotros tenemos que ser así. Yo sé que dentro de aquellos, el porcentaje de que los que estén mirando el video o los que están aquí presentes, ya hay un grupo que es disciplinado y hay otro grupo que no. Entonces, para el que lo es, gloria al Señor por eso, continúa en esa dirección, porque la iglesia necesita disciplina, necesita orden. Somos un ejército. Yo, entre los videos que busqué para compartir, aparte de esta mujer buscando desde la mañana temprano la presencia de Dios en su ámbito familiar, esforzándose para tener una conducta, de lo cual no voy a hablar mucho de la oración y la palabra de Dios, solo voy a mencionar la disciplina, apliquémoslo por supuesto a eso. Quería también poner un video de un ejército chino. Donde había mujeres, un ejército muy grande de mujeres, y donde estaban desfilando ellas. Y había todo un preparativo previo al desfile, y en 3 o 4 minutos mostraban eso. Hermanos, lo que era eso, un orden total. Y se veía desde un dron o en el helicóptero, no sé dónde habían filmado, la perfección de cada uno de los movimientos de ese ejército en ese desfile, en números inmensos, funcionando en armonía. La iglesia tiene que alcanzar ese mecanismo de existencia. Nosotros tenemos que buscar eso. La iglesia de Cristo debe ser un ejército organizado. Por eso, los que ocupan un lugar como el mío, un lugar de dirigencia, de administración, de cuidados, tienen que encargarse a través de la búsqueda de Dios y de un montón de cosas más, de transmitir a los demás eso. Y vos, como un colaborador del cuerpo de Cristo o una colaboradora, tenés que juntarte a esa realidad. ¿Cuántos quieren ser disciplinados? ¿Sabes que eso tenés que aplicarlo a la vida? Porque si no hay disciplina, hay caos. Es así, o disciplina o caos. Génesis 1, versículo 1 y el versículo 2 ya habla de un caos. Son esas dos formas. Tenemos que crecer, tenemos que luchar esta batalla y no podemos rendirnos en la intención de cambiar para los que tienen que cambiar eso en su vida. ¿Alguien dice amén? Santiago 1:8 es un versículo muy conocido.
dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No termina nada. Hoy pretende algo, pero ya mañana ya no está intencionado ni intencionada en hacerlo. Es indisciplinado en su conducta. Jesús no fue así. Imagínate que se hubiera dicho la mitad del camino al Calvario. No, mejor me voy a otro lado. Mejor me voy con mis amigos, mejor me voy a jugar un partido de fútbol, porque esto no es para mí lo de morir en una cruz clavado y torturado antes. ¿Qué hubiera pasado con nosotros, no? La disciplina nos hace variar, cambiar y abandonar nuestra obligación, nuestra responsabilidad. La iglesia necesita hombres y mujeres responsables. Hombres y mujeres responsables. Y no estoy diciendo que no los haya, porque lo hay. Pero la iglesia necesita más. Amén. Más. Cuanto más hombres y mujeres haya en disciplina, en una vida de esta naturaleza y esta forma espiritual, la iglesia va a seguir creciendo. ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? Y no hablo de nacer en Cristo, hablo de nacer en Cristo y hablo de la iglesia universal. O sea, la del mundo, ¿no? Ya hay un título para eso. Entonces, necesitamos ser disciplinados. No levantes tu mano, pero te pregunto, ¿sos disciplinado? ¿Sos disciplinado con tu estilo de vida? Vamos a ver un poco sobre esto. Quiero decirte algo. Dios no está dispuesto, escuchá, ¿eh? Dios no está dispuesto. Él es misericordioso y actúa con sus favores, pero como ámbito de vida, Dios no está dispuesto a respaldar la obra de los indisciplinados. Dios no está dispuesto, porque Dios no son juguetes de nadie. ¿Se entiende, hermanos? Dios es amor, pero también es rigor. Amén. Él necesita un ejército de hombres y mujeres que han entendido su mensaje, su palabra, que han tomado el compromiso y que dicen, aquí estoy yo, ¿qué hay que hacer? Estoy para obedecer, mándenme y yo cumpliré esa orden. Dios está clamando por hombres y mujeres con esa naturaleza, que es ni más ni menos, como leímos en Juan 12:49, que la naturaleza de Cristo. Así que alguien lo glorifique, por favor. Necesitamos nosotros disciplinarnos para proteger nuestra salvación. Cuidado con la salvación. La Biblia dice que hay que cuidarla. Y en ese y otros aspectos, la palabra de Dios nos habla de tener temor y temblor con respecto a nuestra forma de vivir. Necesitamos cuidar la salvación. Necesitamos. Nuestra vida debe ser acorde al llamado. Una definición sobre esta palabra, la disciplina, implica la idea de instruir y que lo aprendido se incorpore a nuestra vida y que constituya la plataforma para recibir mayor aprendizaje. ¿Quién quiere aprender más? En la última prédica yo decía esto en uno de los puntos, que aquel que es siervo de Dios, aquel que recibe al Señor como Salvador o una sierva del Señor, lo que quiere hacer inmediatamente después de conocer a Jesús es aprender de Él, saber más, conocerlo al detalle y servirle. Nosotros queremos ese aprendizaje para servirle, porque debemos ser como ese hotel ordenado o como un ejército. Pensá antes, te decía en la figura de un ejército. ¿Cómo sería un ejército en desorden? Que a la hora de cumplir una misión cada uno hiciera lo que quisiera. Que cada uno formara una fila de la manera que le pareciera. O que no acataran una orden cuando un general o un capitán o un superior dice, vayamos hacia allá. Cada uno fuera hacia el lugar que quisiera. ¿Cómo funcionaría ese ejército? Sería un desastre, ¿no? No sería tal, no sería un ejército. Y Cristo, el Espíritu y el Padre necesitan que nosotros funcionemos como un relojito suizo. Un ejército. Un ejército. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto, varón? ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? Claro que sí, tiene que ser así. De esta manera, con ese aprendizaje, nosotros recibimos una cultura y un estilo de vida. Y eso es lo que necesitamos, un estilo de vida. No algo por un momento, porque si no somos como Santiago 1:8. Hoy estamos embalados hacia algo y una semana después, un mes después, ya no estamos ni siquiera. Dios necesita que seamos disciplinados porque de eso depende nuestra eternidad. Amén.
Gloria al Señor. Gloria al Señor. Escuchen, querida iglesia. Los que no son disciplinados ni crecen ni se desarrollan. Ni crecen ni se desarrollan. Por lo tanto, si estás en esas filas, tienes que proponerte en este día, en esta mañana, dejar de ser indisciplinado. Tienes que comenzar a luchar contra ese gigante en tu vida. ¿Cómo disciplinamos nuestras vidas? Es la pregunta entonces. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo tenemos una vida de devoción, de entrega, de oración, de escudriñar la palabra constantemente? ¿Cómo lo hacemos? Primer punto, a tener en consideración. Dios, como Padre, tiene derechos sobre nosotros. ¿Quién cree esto? Él tiene derechos sobre nosotros. Y Él tiene derecho a ser disciplinado con nosotros. Este principio lo encontramos en Hebreos 12, versículo 5. Él nos ama, Él nos corrige y Él nos instruye. No es solo amor, es amor con corrección y con instrucción. No es solo amor, es amor con corrección y con instrucción. Dios sabe de la necesidad de que nosotros tenemos que ser corregidos e instruidos. Siempre va a ser con amor en Él. Siempre va a ser con amor, pero nos va a corregir. Ahora, a nosotros nos duelen las correcciones, ¿no? Nos duele que nos muestren el punto débil de nuestra vida. Nos ofende, nos puede alejar, nos puede apartar de alguien. Si es guiado por Dios, enviado por Dios, porque nuestro ego siempre está reinando. Pero Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Matá tu ego, matá tu ego. Yo tengo que matar el mío, amén. Cada uno de nosotros. Dios nos deja saber el propósito de la disciplina en cada uno de sus hijos. ¿Para qué es esto, hermanos? Es, como dije al principio, para tomar, Él quiere lograr que nosotros se encuentre la forma de Cristo, que Cristo esté en nosotros y que seamos como Jesús. Él quiere eso, por eso quiere que nosotros tengamos este tipo de vida. Segundo lugar, un discípulo es una persona que está bajo disciplina de otro. ¿Estamos bajo la disciplina de qué? De otro. El ejército, el hotel que te mencionaba al principio, todo tiene un orden y hay personas que dan órdenes a otros. Nosotros tenemos que calificar eso dentro de la casa del Señor y la iglesia, como decía recién, en amor. No somos sargentos, literalmente, no somos capitanes de un ejército, somos personas que tenemos que expresar como siervos de Dios amor como lo hizo Jesús. En Él había disciplina, pero también había un profundo amor, lavando los pies de sus discípulos y tantas otras cosas más que Él hizo. Pero también dio directivas. Y Jesús sigue siendo nuestra guía. Él sigue siendo el director de nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que Él rija su vida? El conocimiento de Dios, la información de su voluntad y la formación del carácter. Ojalá que pudieras anotar estos puntos, como te pido siempre que lo anotes. Pero si no, escuchen, estos videos quedan. Poder volver a verlos en tu casa. Recordá, para esa utilidad están grabados. Para que puedas volver disciplinadamente a escuchar la palabra de Dios como una repetición, una y otra vez, para que te quede ese principio en el corazón. Te decía que bajo su autoridad hay 3 formas de instrucción, 3 motivos para esa instrucción. Que le conozcamos a Él, que seamos informados de su voluntad y que tengamos una formación del carácter. Es interesante, ¿no? Porque realmente tenemos que conocer a Dios personalmente cada día más, y al leer su palabra conocemos todo su pensamiento y todo su deseo. También conocer su voluntad. En cada historia bíblica conocemos, definimos qué quería Dios sobre alguien o qué dejaba de querer. Y también la formación del carácter. ¿Cuál fue el fin de cada historia? Habla de la consecuencia de leer la palabra de Dios como disciplina. Vamos viendo en las personas cómo aconteció o lo bueno o lo malo para cada una de ellas. Tercer lugar, nosotros mismos tenemos que disciplinarnos. Aparte que de la disciplina como corrección que viene de parte de Dios, nosotros tenemos que autodisciplinarnos. ¿Alguien está de acuerdo? Escuchen, el valor que le damos a las cosas se ve por cómo las tratamos. El valor que le damos a las cosas se ve por cómo las tratamos.
Cuando el Señor nos insta a no amar más el dinero que a Él, lo vemos en el trato hacia las cosas materiales. Cuando amamos más lo material, el materialismo, que lo espiritual, la vida en Cristo, lo vamos a tratar mejor. Le vamos a dar más importancia, le vamos a dar tiempo en nuestra vida, espacio que ocupe nuestras vidas a cualquier otra cosa que amemos. Entonces, qué importante es querer ser como Jesús. Qué importante es copiar el modelo de Jesús y decirte en tu corazón, como autodisciplina, yo quiero ser como mi Salvador. Que alguien lo glorifique. Gloria al Señor. Esa debe ser tu vocación suprema. Ser como Jesús. Ser como Jesús. Es hermosa la vida de Jesús, ¿no? Muchos ven la hermosura de su vida en los milagros. Pero hay más cosas. Lo más evidente en Él es el amor, ¿no? El amor. Así que podamos ser como Jesús debe ser nuestra vocación suprema. Todo esto, todo este deseo y toda esta disciplina en nosotros para forzarnos para algo, porque cuando hablamos de disciplina hablamos de conducta, ¿no? Hablamos de fuerza de voluntad, hablamos de dominio propio, hablamos de logros, hablamos de crecimiento. Todo eso va a ser justamente para que nosotros podamos tener una salud emocional, una salud física y espiritual. Mucha gente en este mundo anda por ahí divagando conductas en su mente o cambiando su forma de vida de un día para el otro y no tienen ni salud mental, ni salud física, ni espiritual, porque no hay disciplina. Pero cuando hay disciplina hay estabilidad, hay templanza, hay control, hay paz. Que alguien glorifique al Señor, aleluya. Todo eso es fruto del Espíritu. El poder para la vida disciplinada. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a lograr la ayuda del Padre para hacerlo? ¿Y cómo nos vamos a intencionar para hacerlo? A ver, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es la disciplina? Dominio propio. Eso es. Eso quiere decir que si yo soy un mensajero de Dios y hablo con mucha constancia de Él, pero no tengo dominio propio, estoy siendo efectivo en un área de mi vida, pero no en otra. Debo tener dominio propio para poder ser un buen mensajero de su palabra. Vos, yo, cuando estás en las calles, no solo, vos lo sabés, no es solo mi deber, es el tuyo también, porque sos rey y sos sacerdote de la palabra del Señor. Como hijo de Dios nada más. Ese tremendo título el Señor te lo da para que le sirvas, para que te consagres como sacerdote. Y tenés que evangelizar en las calles, en todo lugar donde estés, en tu familia. Hablábamos también de esto la reunión pasada. Entonces, hermanos queridos, no podemos ser cobardes en esa misión que Dios nos manda a hacer. No podemos ser cobardes. Tenemos que ser valientes. Aleluya. ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo somos? Aleluya. El Señor nos da poder. Ahí está el poder en Él para lograrlo. Por eso vamos a ganar esta batalla. Prohibido rendirse. No tenemos que rendirnos en este trabajo de autodisciplinarnos como iglesia, como cuerpo y como persona. En mi familia, en mi vínculo de trabajo, donde estudio, en el lugar que yo ejerzo una función. Ser disciplinados. Disciplinando los hábitos. Una de las pruebas más duras de la disciplina es cambiar los malos hábitos. Es tremendo esto. Los hábitos pueden trabajar a favor o en contra de uno, según los hábitos que tengas. Ahora, el hombre, según lo describe el Señor en Mateo 12:35, de él pueden salir buenos tesoros de su corazón o malos tesoros. Ahí relata eso, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El bien que saca ese hombre, para traducirlo, es la suma total de sus buenos hábitos acumulados. Nos acostumbramos a hacer las cosas bien o nos acostumbramos a hacer las cosas de una forma inadecuada. También explica el relato que el hombre malo también tiene un mal tesoro en el corazón. Un mal tesoro. Y saca de lo malo de él.
pensamientos malos, impuros, actitudes malas, todo acto malo. ¿De dónde sale eso? Del corazón, ¿no es cierto? También se acostumbra a eso. Vamos a hacer una lista incompleta, por cierto, muy incompleta, porque yo voy a llevar esto a los valores quizás casi éticos. No pongo valores morales, como por ejemplo podía poner, pensé mucho en eso, en un momento lo incluí, después lo excluí. La sexualidad. Uno tiene hábitos en la sexualidad, que esa sexualidad puede llevarnos a la perdición, por practicar sexualidad de una forma impura, o puede llevarnos a un agrado con Dios dentro del matrimonio, a tener una sexualidad santa. Pero no vamos a hablar de los patrones morales, vamos a hablar de la conducta, más que nada, creo, haberlo alineado en la ética. Voy a dar algunos ejemplos. Evadir responsabilidades, excusándonos cuando se nos presentan las responsabilidades. Alguien viene y te dice, ¿no querés hacer esto? ¿No te gustaría tener esta oportunidad de hacer esto? ¿No querés estudiar esto? ¿No querés capacitarte en esto? ¿No querés trabajar en esto? ¿No querés asumir esta responsabilidad? Y uno, el indisciplinado, va a tener la tendencia a ¿qué? A rechazarlo, ¿no? Porque no quiere responsabilidades. La iglesia necesita personas que tomen responsabilidades. Así crece el cuerpo de Cristo. Y no veas esto como un acto egoísta, porque no estamos hablando de nacer en Cristo. Estamos hablando de vidas transformadas, de frutos sobre esas vidas y de cambios generacionales, donde las familias se vuelcan a la voluntad de Dios y hay fruto de vida eterna en ellos. De eso estamos hablando, de vidas que se salvan. Eso es un acto de irresponsabilidad. El negativismo. La iglesia no puede avanzar si hay negativismo. Tenemos que ser positivos, sin irnos al extremo de estas dos palabras, porque hoy se usan en tantos temas, ¿no? Pero no es en esos extremos, sino en el equilibrio de saber que ser negativo no ayuda. Si nosotros queremos hacer cosas para Dios, tenemos que ser positivos. Tenemos que creer que Dios puede hacer una inmensa obra en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Si vas a encarar algo para cambiar en tu vida y vas a verlo con ojos de negatividad, no vas a avanzar en ese crecimiento, porque vos mismo estás poniendo palos en el camino, o vos misma. ¿Somos positivos? Amén, aleluya. Así tiene que ser. La disciplina en el cuerpo de Cristo. La crítica, otro aspecto de indisciplina. La crítica para buscar fallas en los demás, hermanos. La crítica tiene que ser un Goliat que debe ser derrotado. En cada uno de sus corazones, en tu corazón, tenés que agarrar la onda de la fe y ¡pam! Tirarle a ese gigante en tu vida para dejar de criticar al otro. Dejar de criticar al otro. Ya no más crítica. El indisciplinado hace eso. El disciplinado no pierde tiempo en la crítica. Sabe que no es beneficioso para su vida y su relación con Dios. Imaginemos esto, te dije y espero que lo estés haciendo, ojalá puedas hacer eso. Imagínate otra vez el ejército. Un ejército que tiene que ir a la batalla, pero previo a eso, uno al otro empiezan a criticarse. Vos no sabés hacer bien esto. No, aquel mirá lo que hace mal las cosas. Ese ejército se está boicoteando a sí mismo. No va a cumplir su misión. Pero cuando son positivos, cuando son aguerridos y uno al otro se alienta, ese ejército avanza. Este ejército, la iglesia de Cristo, avanza cada día y tenemos que ser disciplinados. ¿Alguien está de acuerdo? El estado de autorreferencia, el yo en nuestras vidas. Cuando todo lo relaciono con mi vida, todo lo que pasa me afecta a mí. Si se hizo un culto, ese culto se programó para mí. O sea, que si hay alguna crítica en ese culto, eso estaba pensado, era para criticarme a mí. No es así. No seas autorreferencial. ¿Sabes cuál es tu referencia? Todos lo sabemos. ¿Qué es?
Jesús. Tu punto de referencia no son los demás, ni vos mismo, ni mismo. Es Jesús. Es Jesús en tu vida. Eso habla de una persona indisciplinada que no se autocorrige, que no dice, voy a cambiar esto. A este punto quizás los que son indisciplinados y están presentes o escuchan esto, pueden decir, pero hay cosas que trabajar. Sí, las hay. Por eso hablamos de que no nos vamos a rendir, ¿no? Prohibido rendirse. Prohibido rendirse. Sí conmigo, prohibido rendirse en esta obra. Hay que trabajar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. La impuntualidad, hermanos. Llegar siempre tarde. Yo he tenido que lidiar y todavía estoy aún lidiando con este temita. La impuntualidad. ¿Te imaginas un ejército impuntual? No, ¿no? Imagínate la habitación de un soldado. ¿Cómo queda esa habitación cuando sale de ahí? Está disciplinado para la vida. Nosotros también. Aprendemos de Jesús. ¿Aprendemos de Jesús? La impuntualidad habla de indisciplina. La disciplina marca puntualidad. Y también marca asistencia, ¿no? Porque cuando escuchamos Hebreos 10:25, que el Señor nos aconseja de no apartarnos de su casa, o Salmos exponiendo la belleza de estar en la casa del Señor, realmente tenemos que darnos cuenta cuán disciplinados tenemos que ser para estar puntualmente. Nosotros como iglesia a veces podemos verlo, ¿no? Cuando hoy se están haciendo reuniones de 1 hora y quizás en esa hora no hay puntualidad. Se llega avanzada la reunión y es solo 1 horita nada más que tenemos. Necesitamos ser puntuales. Claudicar, dejar las cosas, mentir, disfrazar la mentira con muchas cosas. La mentir ya no es parte del cristiano. La vida disciplinada del cristiano entiende que no mentirá nunca. Habrá una mentirita blanca, no existe eso. No existe. La exageración, cuando de un copo de nieve se hace un mundo. La exageración, vidas indisciplinadas, eso me hace acordar al basurero. Montañas de cosas, exageración. No, nosotros somos prácticos, somos humildes y sencillos. No hay que exagerar nada, hay que ser puntual sobre las cosas. Lo blanco y lo negro, amén. No obedecer. ¿Cómo puede funcionar un ejército si no se obedece? Hay que obedecer. Sumisión se llama esto. Sumisión, ser sumisos. En el más santo significado de esa palabra. Obedecer. Lo que Dios te dice a través de un personaje como yo, o muchos parecidos, escúchalo cuando la palabra te habla por sí misma. Obedece a Dios. Obedece al Señor. El indisciplinado no sabe ni escuchar ni obedecer. Y escuchen este punto. Ser desordenado. Otro video que quería compartirles mostraba la vida de una persona desordenada a lo largo de su vida, donde un joven terminaba siendo un necesitado en las calles pidiendo limosna y otro, una persona, vamos a aceptar el término, con éxito en su vida. Mostraba en mitad de pantalla la vida de uno y la mitad del otro. Y mostraba cómo el que había vivido en indisciplina todo el tiempo se había formado así. Y así fue. Mientras que el otro pudo alcanzar las metas a desarrollar en su vida. El desorden es estorbo. Amén. El querer ser servido, el ser ventajista, despilfarrar el dinero, el no ser limpio, lo que implica ser, suena feo, pero sucio, ¿no? Eso es indisciplina. El acostarse y levantarse siempre demasiado tarde, no habiendo encontrado tiempo consecuente con Dios, o sea, oración y lectura de su palabra. Lo que estamos viendo un poco en ese ejemplo. Todos estos aspectos son una lista incompleta, dije al principio, de una vida indisciplinada. Al disciplinar los hábitos tenemos que trabajar con ellos en cada uno de los puntos. Es un trabajo constante, hermanos. Tenemos que llamar a los malos hábitos, ¿sabes cómo?
malos. Por eso se llaman malos, se les dice malos hábitos, porque son malos. ¿Te acordás cuando dice la palabra llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo en Isaías? Bueno, los malos hábitos son malos, malos. Tenemos que ponerle el rótulo de pecaminoso también, porque hace daño. Un mal hábito es una acción rodeada de malas actitudes que son pecaminosas. Por ejemplo, voy a poner un caso. El que dije a la mitad de la lista más o menos, el desordenado. El desordenado no solo es desordenado, es ventajista, no piensa en el otro, es cómodo, es perezoso y es egoísta. Claro, te lo describo mejor. Es ventajista porque espera que otro ordene, se haga un beneficio. Yo dejo las cosas, total, otro va a venir y lo va a arreglar. ¿Saben? Es una temática en esta iglesia que nosotros queremos ir progresando cada día más y más y más hasta alcanzar un optimismo en eso. Cada área departamental, cada trabajo, cada reunión, que todo sea en orden. Porque si yo, como un eslabón de la cadena del ejército de Dios, dejo algo para ser incompleto, es una responsabilidad que estoy tirando sobre otro, el que viene detrás de mí. Que cuando yo me voy, esa persona viene y tengo que pensar que esa carga cae sobre otro. Por eso es ventajista. Es cómodo en que otros hagan esa labor. Es perezoso y cree que es justo que él no haga eso y que otro no haga. Y es egoísta por esta razón. Hay un descuido hacia Dios y hacia los demás. Porque Jesús no fue así. Nuestro ejemplo no fue así. Jesús no fue así. Jesús fue una persona disciplinada. Aleluya, ¿no? Gloria al Señor. A los malos hábitos tenemos que tratarlos como malos, sin compasión y ser implacables con ellos. Con ningún ser humano tenés que tratarlo de esta manera, pero a tus propios malos hábitos sí. Porque si no, siempre te van a dominar, siempre van a estar en tu vida y nunca se van a apartar. Es la única forma de vencerlos. También, hermanos, quiero decir esto, que servirá de ayuda los cercanos, las personas que están en nuestro alrededor, nuestra cercanía, los que nos aman, permitirles que nos recuerden nuestros malos hábitos. Permitirles. ¿Por qué? Porque así vamos a poder volver a trabajar en contra de ello. Es necesario que eso pase así. No debemos enojarnos por eso. No sirve ese consejo. ¿Lo creen? No sirve. No te ofendas por eso. No olvidemos que todo el mundo de alguna forma o de otra tiene disciplina. Aún la indisciplina es disciplina. ¿Por qué? Porque se hace todo el tiempo. Uno es disciplinado en su indisciplina. Lo hace siempre, 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 siempre. Es disciplinado en la indisciplina. Así que eso me hace recordar a alguien. Y no es a Jesús. Eso me hace recordar al amo de la oscuridad. Al amo de la suciedad. Satanás. Los ángeles son un ejército precioso, ordenado y disciplinado. La vida del Padre, del Hijo y del Espíritu es un ejemplo de esto también. Nosotros vamos a estar con ellos en la eternidad y tenemos que ser así, disciplinados, ordenados en todas las áreas de nuestras vidas. Hace poco vimos un video, sorpresivamente, con Marcia, donde un hombre que es muy estudioso, lee muchos libros, él hablaba de unos principios de la Biblia satánica. No nos interesa saber lo que dice la Biblia satánica, pero había principios que él decía que estaban involucrados dentro de la iglesia, entonces, o de la vida cristiana. Y hay algo que me llamó la atención, muchas cosas me llamaron la atención, de 6 puntos que declaraba, y era que él dijo que la Biblia satánica tiene un mandamiento principal, así como el que la Biblia santa tiene, que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas. La Biblia satánica tiene este mandamiento, y es: lo único prohibido es prohibir. Lo único prohibido es prohibir. O sea que una vida satánica, una vida indisciplinada, no quiere prohibiciones. ¿Se entiende la idea? Cuando Satanás gobierna algo, no hay prohibiciones, y así no hay disciplina. Pero nosotros tenemos otro eslogan, y es el que te acabo de decir al principio, que no tenemos que rendirnos en este sentido de corregir lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que hacerlo, ¿amén? ¿Estás conmigo?
Prohibido rendirse sería entonces. Prohibido rendirse. No prohibido prohibir. Prohibido rendirse en este trabajo arduo. Te doy ánimo con respecto a cómo vas a vencer, o yo o nosotros venceremos la disciplina para ser guerreros de este ejército del Señor. Lo vamos a lograr. ¿Lo creen? Algunos ya lo han logrado. Lo que cuesta ser disciplinados es vencer fracasos. Cuando ves historia de personas en lo secular, yo siempre mencioné el caso, por mi juventud, de Michael Jordan, que fue un hombre de superación para alcanzar logros en la vida. Él habla siempre de los fracasos como un baluarte en su vida. Y él dice que le gustó mucho fracasar, porque el fracasar lo hizo superarse una vez más. Cada paso de su vida, superarse y superarse y superarse. Y ese instinto de superarse lo hizo combatiente contra las realidades de la vida. ¿Se entiende la idea? El fracasar no es malo en aspectos de nuestra vida o por momentos. Nos va a hacer crecer en el desarrollo. Nos va a hacer crecer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te parece? Ahora, dos cosas. Cuando nos sentimos fracasados, si usamos mal este principio, nos va a pasar esto. Nos vamos a deprimir, nos vamos a sentir amargados, pero no es la idea. No es eso. La idea del fracaso no es tomarla de esta manera, sino autosuperación, superarnos. Quiere decir esto, que vamos a combatir lo que tenemos que combatir. En este caso, ser indisciplinados y ser desordenados en la vida. Si lo hacemos una vez, 5 veces, 10 veces, 50 veces, 500 veces y 1000 veces, no rendirnos. No rendirnos hasta que podamos vencer. Amén. Se trata de eso. Si te lo planteo así es porque sé que es algo difícil, que está instalado en las vidas y debe ser arrancado del cuerpo de Cristo. Todos tenemos que contribuir en eso. Logramos disciplinarnos. ¿Te lo propones? Yo también, en todas las áreas. ¿Cuándo comenzamos, hermanos? ¿La semana que viene? ¿El mes que viene? ¿El año que viene? No. Ahora, ya. ¿Te parece? Romanos 12, 1 y 2 nos muestra esto cuando nos habla de ofrendarnos a nosotros mismos. Habla de una ofrenda, de nuestra ofrenda. Que el esfuerzo para disciplinarte sea una ofrenda como la que le das a Dios. Que sea una ofrenda espiritual. Una entrega, una ofrenda dedicada a Dios. Ese sacrificio vivo que relata Romanos 12. Agradable a Dios. Que no se conforma con este siglo. Y que renueva su entendimiento, cambia su forma de pensar y se deleita en la voluntad de Dios. Para eso nos disciplinamos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Por qué todo esto, hermanos? Para ser como Jesús. Para ser como Jesús. Texto final, Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro. ¿Lo escuchaste? El discípulo no es superior a su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Hasta aquí la palabra del Señor. Gloria a su nombre.